La partida que he escogido para hoy enfrenta a un pez grande, Wesley So, de los St. Louis Archbishops, el equipo favorito de la competición y 2 veces campeón de la Pro Chess League, contra un pez chico, Marcus Harvey, de los UK Lions, uno de los equipos por los que no deberías apostar a campeón de liga. Wesley So es campeón del mundo de ajedrez 960 Official Random. Con un elo de 2765, ocupa el puesto número 12 en el escalafón mundial de la FIDE. Por su parte, Marcus Harvey, con el título de maestro federado y un elo de 2419, ocupa el puesto número 2527. ¿Por qué he escogido una partida tan desigual? Lo he hecho porque los jugadores alcanzan un final de peones tremendamente instructivo y que nos enseña un aspecto fundamental de esta parte de la partida. Vamos allá. Wesley So llevaba las piezas blancas y comenzó la partida con E4. A lo que Marcus Harvey respondió con E6, la defensa francesa. D4, ocupando el centro. D5, el negro empieza la lucha por dominar el centro del tablero. Caballo C3, la línea clásica. Caballo F6, el negro amenaza al peón de E4, a lo que las blancas responden con E5, avanzando el peón y atacando al caballo negro, que deberá retirarse de su mejor casilla. Esta elección se conoce como la variante Steinitz. Caballo F, D7. El caballo se recoloca en D7 desde donde apoya el avance crítico de la defensa francesa, la jugada C5. F4, el blanco apunta al flanco del rey. C5, el golpe central típico de la defensa francesa. El negro busca debilitar el centro blanco atacando la casilla D4. Caballo F3. El blanco debe mantener la casilla D4 controlada. Caballo C6. Más presión sobre D4. Alfil E3. Y más defensores acuden en la ayuda. Como vemos, todo en la defensa francesa gira en torno a la casilla central D4, al menos hasta el momento. A partir de ahora existen distintos planes para cada bando. A6. Comenzando con el desarrollo del flanco de dama. Observad cómo el alfil negro de casillas blancas es un problema en la defensa francesa. Desarrollarlo adecuadamente no es un tema menor en esta defensa. Dama D2. Dama B6. Aumenta la presión sobre D4 y al mismo tiempo ataca al peón indefenso de B2. Caballo A4. Defiende el peón y ataca a la dama. Pero lo más importante es que Wesley So está proponiendo un cambio de damas y Marcus Harvey acepta el reto. Dama B4. Amenaza al caballo blanco, la dama clavada y el peón de B2. Demasiadas amenazas, así que Wesley So corta por lo sano con dama por B4. Wesley decide cambiar las damas. Veamos que no servía caballo por C5, porque en esta variante el blanco paga su debilidad en la casilla D4. Veamos esta instructiva variante. Dama por B2, gana un peón y ataca la torre. Dama C1, dama por C1 jaque, torre por C1, y ahora es cuando el negro debe aprovechar la debilidad de la casilla D4 con caballo por D4. Ganando un peón al dejar al caballo blanco de C5 sin la protección del mismo peón que se acaba ganando. Curiosa idea que es bueno retener en la memoria. Alfil por D4, caballo por C5 y las negras tienen un sano peón de más. Como digo, me parece una variante y una idea muy instructiva. Volvamos a la partida después de dama por B4. Caballo por B4. Amenazando un doble a rey y torre. Rey D2, protegiendo la casilla C2. Se evita el doble, pero da tiempo a las negras para jugar B6.
protegiendo su peón de C5. C3. So expulsa al caballo negro. Jugada lógica, pero que no pase desapercibida porque deja al caballo blanco sin casillas. Fijaros en este pequeño detalle. Caballo C6, B3. Otra jugada lógica y buena que entre otras cosas le da una salida al caballo para reciclarse en caso necesario. La casilla B2 marcada en verde. Una casilla ganada para las piezas blancas, pero el blanco deja un hueco en A3, la casilla marcada en rojo. Fijaros en qué difícil es el ajedrez porque dos jugadas lógicas, y repito que son buenas, han dejado una casilla débil en A3. Marcus lo detecta inmediatamente y juega la siguiente combinación. Alfil B7, desarrollando el alfil de casillas blancas, un aspecto crítico de esta defensa porque nunca resulta fácil. De momento este alfil no hace nada, pero ya está en una buena diagonal aunque todavía cerrada. Alfil E2, torre C8, la torre va a la columna C, recordad que tenemos una casilla indefensa en A3 y todo está relacionado con esa casilla aunque no lo parezca. Torre H, C1, Welisó parece dispuesto a luchar por la columna C, C por D4, las negras quieren abrir la columna antes de terminar su desarrollo, algo que no parece aconsejable pero tiene un as en la manga, C por D4. So permite que la columna se abra por completo, una pequeña imprecisión que le va a poner la partida cuesta arriba, porque ahora Marcus Harvey juega alfil A3. El alfil desde A3 molesta a las torres blancas impidiendo que se doblen para luchar por el control de la columna C. Torre C2. Objetivamente la posición está igualada, pero es el blanco el que está más incómodo y el que debe encontrar las jugadas más precisas para recolocar bien sus piezas. Enroque corto, caballo E1, B5. Cuando tus piezas están mejor colocadas, la táctica te favorece. El ajedrez premia siempre al jugador que tiene las piezas bien puestas. Marcus se aprovecha de que no sirve ocupar la jugosa casilla C5, porque después de caballo C5 seguiría caballo por C5, D por C5, D4, alfil F2, caballo B4, y como vemos la torre no tiene ninguna casilla disponible. No queda nada mejor que jugar torre C, C1, alfil por C1, jaque. Aquí se ve claramente la importancia de esa casilla débil de A3, torre por C1, caballo por A2. Y esta posición es ganadora para el negro. Por eso, Welisó respondió a la jugada B5 con caballo B2. Jugada única como hemos visto, pero Harvey sigue presionando. Caballo B4, obligando a las blancas a cambiar las torres. Torre por C8, torre por C8, caballo B, D3. Otra jugada forzada. Hemos visto cómo las negras han presionado al blanco a través de la columna C y de la casilla A3. Pero lo cierto es que hasta aquí llega la presión de las negras. Curiosamente no hay forma de seguir exprimiendo la columna C. Marcus debe inventar algo más porque las ideas sobre la columna C y el alfil en A3 se han agotado. A5. Caballo por B4. Alfil por B4 jaque. Rey D1. Alfil C3. Marcus encuentra otra colocación para su alfil. Torre C1. B4. El juego negro en el flanco de rey no da para más. Ha llegado la hora de que las blancas contraataquen. Alfil B5, tocando el caballo. Caballo B8, caballo F3. Wesley va reordenando sus piezas con cada jugada. Rey F8, alfil D3. Toca en H6. En H7, perdón. H6. Y ahora la estructura de las negras en el flanco de dama tiene dos puntos de ruptura, en G5 y F5. Es la hora de atacar para el blanco.
F5. Ninthawis aplaudiría esta jugada. Atacar la cadena de peones del rival. Un clásico estudiado por el jugador letón en su obra Mi Sistema. Aunque debo decir que el módulo prefiere otras ideas con caballo G1, rey E7, caballo E2, alfil B2, torre C2, torre por C2, rey por C2, alfil A3 y ahora la misma casilla que antes era un hotel con maravillosas vistas se convierte en una cárcel lúgubre y sombría para el alfil negro. Porque desde esa celda el alfil no participa en el juego y es como tener pieza de menos. Wesley So no pudo encontrar esta idea en una partida de ritmo rápido y optó por el enfoque clásico de atacar la estructura de peones rival. Volvamos por tanto a la partida después de F5. Alfil A6. El alfil negro de casillas blancas siempre es un problema en la defensa francesa, porque queda detrás de la cadena de peones. Marcus está feliz si lo cambia por el de las blancas. Pero curiosamente el módulo discrepa porque la cadena de peones que encierra al alfil está siendo atacada y ese alfil podría ser útil. Alfil por A6, caballo por A6, G4, caballo C7. Marcus busca la casilla B5 desde donde presionar la casilla central D4, pero Wesley So no se lo permite. A4, quitándole la única casilla útil con la que soñaba ese caballo. El blanco ya está mejor en esta posición. Las piezas negras no tienen juego. H5. Marcus acierta con la única jugada útil que le quedaba. Se intenta desviar el peón G para capturar luego en F5. Este truco se resuelve fácilmente con la jugada H3, que mantiene todo como estaba, es decir, ventaja blanca y el negro sin jugadas útiles para sus piezas. Pero Wesley So se precipita y busca forzar los acontecimientos respondiendo a H5 con F por E6. Un error claro según el módulo porque resucita las piezas negras después de alfil por H por G4, buena intermedia de Marcus Harvey, caballo G5, caballo por E6, ese caballo que antes no tenía casillas ahora debe ser cambiado por el blanco, caballo por E6, F por E6. La partida ha dado un vuelco absoluto. Las negras están ahora mejor según los módulos, pero no es fácil darse cuenta sobre el tablero. Sí es fácil ver que antes el negro tenía un caballo inoperante contra uno blanco con todo el tablero para jugar. El error de Wesley ha propiciado el cambio de esos caballos, pero el daño causado es más profundo como veremos a continuación. Rey E2. El rey blanco se dirige a recolectar peones. Rey F7, torre, F1 jaque, rey G6. Los reyes empiezan a tomar importancia. Esto es capital en los finales. Los reyes deben saltar a la arena cuando llegamos al final de la partida. Lo increíble es que el módulo castiga esta jugada. Para el módulo las negras tienen ventaja si retiran su rey, lo cual es algo absolutamente antinatural y muy difícil de captar para un humano a ritmos rápidos. Por lo tanto, esta jugada no se le puede reprochar a Marcus, pero quizá es lo que vio So para entrar en esta línea, aunque parece difícil. Torre F4. Amenaza recuperar el peón y resulta que si el negro juega rey H5, sigue torre F7, atacando el otro peón. Y lo mejor para todos aquí, según el módulo, son las tablas por repetición después de rey G6 y torre F4, repitiendo el ciclo 2 veces más. Pero Harvey cambia de estrategia a última hora, justo a tiempo de responder a torre F4 con alfil B2. Ya os dije que el daño en la posición blanca era más profundo de lo que parecía.
El negro recupera las ideas sobre la columna C justo a tiempo de evitar las tablas. El blanco está otra vez presionado en el flanco de rey. So debe, una vez más, acertar con las jugadas precisas para no perder. Torre por G4 jaque. Rey F7. Después del jaque llega la hora de enfrentarse a la amenaza de las negras sobre el peón de B3. La hora de la verdad. Alfil D2. Jugada natural que evita la llegada de la torre a la tercera fila y que pierde de manera forzada. En apuros de tiempo, Wesley So no acierta con la defensa correcta. Lo correcto era rey D1. Entender por qué esta jugada es mejor que la que hizo So en la partida es para nota. Estos finales son tremendamente complicados y requieren mucho análisis. Hasta Fritz tarda sus buenos 4 minutos en darse cuenta de que rey D1 es mejor que alfil D2. Mucho más tiempo de lo que tenía So en la partida. Si alguien quiere profundizar en esta línea, espero subir un vídeo analizando este final en exclusiva. En la Approaches League se ven muchos finales interesantes y me gustaría analizar unos cuantos con el módulo para aprender un par de ideas útiles. Pero sigamos con la partida después de alfil D2. El que quiera puede parar el vídeo, analizar esta posición que es tremendamente instructiva y buscar la mejor jugada para el negro. Los que solo queremos disfrutar, sigamos para ver el remate de Marcus Harvey que encuentra la línea ganadora después de alfil C1, atacando el alfil que protege la casilla C3. Rey D1. Esta jugada ahora llega tarde y solo agrava la posición blanca. La clave es darse cuenta de que si empiezas en el tablero, el blanco pierde el final de peones. Este es un aspecto fundamental de los finales de peones. Nunca entres en un final de peones si no sabes quién va a ganar. Esto es más fácil decirlo que hacerlo, por supuesto, pero veamos lo que pasa cuando no sigues esta máxima. Alfil por D2. La partida ya está ganada para el negro. Rey por D2, torre C3. Amenaza el peón de B3 y ahora So confía en la jugada torre G3, protegiendo el peón de B2, pero entrando en un final de peones que está perdido para las blancas. El ajedrez es difícil, pero maravilloso. Torre por G3. Marcus va directo a por la victoria, a punto de ganar al número 12 mundial. H por G3. Llegamos al temido final de peones. Ahora son los reyes quienes deciden quién ganará la partida. Rey G6. Es el negro quien lleva la iniciativa, va directo a por el peón blanco. Rey E3, rey F5, excelente y precisa jugada, llevando al rey a F5, Marcus gana un tiempo. Ahora veremos por qué. Rey F3. Parece que el rey blanco ha llegado a tiempo, pero ahora es cuando entendemos las ventajas de la jugada anterior de las negras. El rey negro se dedica a quitarle casillas al blanco y lo va apartando de los puntos claves. Rey G5. El rey llega a G5 en el momento más indicado y no en la jugada anterior que era precipitado. Ahora el blanco debe retroceder o abandonar al peón. Rey F2. El rey blanco retrocede. Rey G4. Rey G2. Si solo quedasen los reyes y el peón blanco de G3, la posición sería de tablas, pero no es el caso. Ahora Marcus utiliza el peón negro de la columna G para ganar tiempos y obligar al rey blanco a moverse. G6. El blanco está obligado a mover, no le queda otra opción que apartar su rey. Rey F2. Rey H3. El rey negro le quita la casilla G2 al blanco. Rey F3. Jugada única, pero después de G5, Wesley So tuvo que aceptar la derrota y se rindió frente a Marcus Harvey. Nada puede evitar la coronación después de rey F2. La única jugada del blanco que defiende el peón. Sigue G4, el peón y el rey le quitan al blanco todas las casillas clave y no queda más que rey F1.
rey por G3, el rey negro está en sexta y por delante de su peón. Las negras coronan sin problemas después de jugadas como rey G1, rey H3, rey F1, G3, rey G1, G2, rey F2, rey H2, rey E2 y G1 dama. Con una bonita e instructiva victoria del negro. Los finales son una de las partes más difíciles del ajedrez, y como hemos visto, hasta jugadores como Wesley So pueden sufrir disgustos en esta parte del juego, sobre todo a ritmos rápidos. Creo que es una partida tremendamente instructiva, y desde luego Marcus Harvey se llevaría una alegría tremenda por derrotar a uno de los mejores jugadores del momento. Un saludo y hasta el próximo vídeo.